Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Walter Torre, estoy, como ya saben, dirigiendo IPKIN en toda Hispanoamérica y hoy tengo un gustazo de invitar y que comparta con nosotros esta noche al doctor Fernando Amador. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Hola Walter, encantado de saludarte desde Bogotá, Colombia. Sé que estás en Argentina, entonces me place mucho saludarte. Y mil gracias por esta invitación tan amable. No, al contrario, Fernando, ya les cuento a todos que nos conocimos con Fernando en Bogotá. Ya el tono de Fernando ya saben que es colombiano. Nos hemos conocido en Bogotá y hemos compartido un seminario juntos en Bogotá. ¿Uno o dos compartimos, Fernando? Uno. Sí, uno. Compartimos en Bogotá un seminario juntos y algún café también por allí, algún tinto. Hemos compartido algún tinto también con Fernando por allí. Bueno, Fernando les quiero contar a todos que Fernando es médico, además de ser médico es un especialista en neurociencias, es decir, ha dedicado más de 15 años de su vida al estudio de las neurociencias y del talento en los seres humanos, es decir, es un especialista que ha estudiado en la Universidad de Yale bueno, ha dado seminarios y conferencias por muchas partes del mundo. Es un lujo tenerlo a Fernando aquí con nosotros. Y te cuento, Fernando, que tenés muchísima gente de toda Hispanoamérica que te está escuchando. No es para amedrentarte, ¿no? Pero tenés muchísima gente, de Argentina, ahí tenés Francisco, que es de Bogotá, así que es colega tuyo. Bueno, tenemos de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de México, de Miami. Bueno, tenés por donde quiera gente, es un tema realmente maravilloso el que vas a plantear hoy en relación a... eh, acá alguien me pide que repita tu apellido, se llama Fernando Amador. Amador. Fernando Amador. Él después, cuando termine, nos va a dejar su Instagram y puntos de contacto como para poder estar con él, o correo electrónico, etcétera. Lo pueden ubicar también en LinkedIn y es parte del equipo de IPKIN también. Así que, digamos, donde lo quieran ubicar, lo pueden ubicar. Bueno, siguen agregándose de Perú, Ecuador, bueno, Jaime Jiménez de México, Juan Correa de República Dominicana, Mario Chacón, que siempre está con nosotros desde Guatemala. Bueno, tenés de todos lados, para donde vos quieras, digamos, de todos lados. Así que, bienvenido, Fernando. Hoy tu tema va a ser realmente trascendente porque no es que vos hablas de las neurociencias como alguien que aprendió así leyendo otro, sino que además de ser médico, sos especialista en neurociencias y dentro de ese campo especialista en talento. Es decir, que hay todo un background más que interesante para poder escucharte esta noche y es un orgullo para toda Latinoamérica que estés con nosotros y bueno, para Colombia, que es tu país, obviamente que eso es realmente maravilloso. Sin más preámbulos, Fernando, te dejo con toda la gente que te quiere escuchar. Te mando un enorme abrazo y nos volvemos a encontrar en un ratito. Corto micrófono, corto video, todo el éxito del mundo. Mil gracias, Walter. Bueno, pues no me amedrenta tanto el público tan maravilloso, tan variado y de tantos países que está en este encuentro, sino la generosidad de tu presentación. Entonces, mil gracias por esta hospitalidad, esta expresión de hospitalidad. Pues es un privilegio estar con todos ustedes de Latinoamérica, teniendo sobre todo el placer de conectarnos a través de el mismo idioma, que es un lujo tener esta posibilidad en un momento en el que la conectividad lo permite y que si no fuera seguramente por esta situación de la pandemia, posiblemente no estaríamos tan comunicados. Vamos entonces a presentar
durante unos minutos el tema central de esta presentación a la cual me ha invitado Walter y su equipo de Ipkin, y luego vamos a resolver algunas preguntas y a conversar con Walter sobre las muy importantes aportes que sin duda harán muchos de ustedes. Vamos a la presentación entonces. Listos. Aquí ya aprendí a manejar muy bien esta plataforma. El tema es gestión del talento, del pensamiento a la acción. Rápidamente voy a algo de la presentación mía. Desde hace 30 años estoy vinculado a proyectos que promueven el desarrollo humano. Desarrollo humano entendiendo todo aquello que favorece el crecimiento de la mentalidad de las personas, de su contribución, y subrayo el y lo pongo en negrillas, y el bienestar personal. Estamos cada vez más convencidos que el trabajo debe ser la actividad en la cual los seres humanos no solamente contribuyamos a crear riqueza en las organizaciones, sino a crear riqueza personal, empezando por el bienestar, la salud y la famosa escurridiza felicidad que tanto anhelamos constantemente. Fui durante muchos años consultor certificado de la organización Gallup, que muchos de ustedes conocen más por las encuestas, pero Gallup es una organización de desarrollo humano, se considera una empresa de educación y fue la empresa que desarrolló el test de Clifton Strength, que muchos de ustedes conocen, que identifica los talentos dominantes en las personas. He escrito algunos libros, el último de los cuales me llegó la semana pasada, se llama Millennials y Postmillennials. El subtítulo es Después de 2000 años, ustedes están cambiando el mundo. Y es así tal cual, estoy convencido que así es. Muy bien. Entonces, comencemos. Quisiera primero hacerles algunas preguntas para que mediten en este instante. ¿Creen ustedes que nuestro cerebro explica la totalidad de nuestro ser mental? ¿O de pronto creen ustedes que la totalidad de nuestro ser mental lo explica algo más que el cerebro? Han planteado las preguntas aparentemente opuestas. Aparentemente no aceptarían una respuesta ambigua. Sin embargo, la tercera pregunta es esta. ¿Pueden ser ciertas todas las respuestas a estas dos preguntas? Es decir, si en este momento estamos 100 personas, 300 personas, y la mitad creen que la totalidad de nuestro ser lo explica el cerebro y la otra mitad creen que lo explican otras variables además del cerebro, la tercera pregunta es, ¿cabría la posibilidad que todas las respuestas sean ciertas? La respuesta de la tercera es sí, es cierto. ¿Por qué? Creemos en el conocimiento que nos despierta emociones y sentimientos de placer. El entendimiento es placer. Fíjense ustedes que durante siglos hemos asumido que el conocimiento transforma a los seres humanos. Y esto es muy del humanismo de finales del siglo XV, digámoslo, mediados del siglo XV, del humanismo del siglo XV. El conocimiento, cuando lo introducimos en las personas, esa es la creencia, transforma a las personas y las hace mejores personas. De ahí nace toda la cadena de valor de la educación hasta el día de hoy. Introduzca conocimiento en el ser humano, en el niño, en el joven, en el adulto, y entre más ponemos conocimiento adentro, mejores seres humanos somos. Pues resulta que la neurociencia moderna, contemporánea, ha identificado que solo el conocimiento que entendemos y que nos despierta placer, el entendimiento es placer. Piensen en la última vez que entendieron algo, un concepto. Piensen cuando en el colegio entendieron el teorema de Pitágoras, alguna ecuación,
cuando entendieron la composición de la geografía global, cuando entendieron la secuencia de los imperios egipcio, griego, romano, luego Edad Media. Piensen cuando comprendieron una gran novela. Piensen cuando entendieron algo en su carrera, cuando estaban estudiando algo en la profesión. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando entendí en la medicina la fisiología renal del riñón. Es como una epifanía. Eso da placer. No solamente se entiende a nivel racional, sino que se liberan la famosa sustancia que todos seguramente han leído, la famosa dopamina o las endorfinas en general. Esas hormonas que se encargan de construir la sensación del placer. Entonces, si a algunos de nosotros nos despierta ese conocimiento de que el cerebro explica la totalidad del ser humano, es porque de alguna manera ese entendimiento nos da una luz de conocimiento hacia el futuro, nos permite encontrar explicaciones en lo que sucede en el ser humano. Si a otros, por el contrario, el cerebro explica parcialmente, pero hay otras condiciones del ser humano, las que cada uno desde su propia visión de la vida entiende y valora, esas son. Luego, el conocimiento es individual de la mentalidad humana y esa es una ventaja muy grande porque somos todos distintos y todos cabemos en este mundo y eso quiere decir que nuestros aportes, nuestra contribución son válidas a este mundo. Muy bien. ¿Qué sabemos hoy del cerebro y que no supimos por siglos? Esto es muy, muy importante porque en el libro que les digo de los millennials que acabo de publicar, yo considero que es la primera generación de la historia y las que vienen que tiene un conocimiento de la mente humana muy, muy superior al que tuvimos nosotros y por supuesto de aquí hacia atrás hasta donde nos imaginemos. Tenemos tres conocimientos, obviamente hay muchos, ¿no es cierto? La década de los 90 del siglo pasado se llamó la década del cerebro por la cantidad de avances que hubo en el cerebro, en la mente humana. Piensen, por ejemplo, que se dijo que en esa década aprendimos más del cerebro que en los primeros 2000 años. Aprendimos más en 10 años que en los primeros 2000 años. ¿Qué sabemos entonces? Lo que sucede a toda persona en las 2 primeras décadas de la vida en su cerebro. Eso lo tenemos hoy muy bien identificado. Quienes de aquí son psicólogos o médicos o les gusta este tema, saben muy bien que lo que hoy sabemos que le sucede al cerebro es muy distinto a lo que sabíamos. Cuando yo estudié medicina, solo sabíamos unos cambios macroscópicos muy grandes. No teníamos ni idea de qué pasaba adentro de los tejidos. Segundo, el gran campo de la toma de decisiones. Esto incluso se junta con el famoso tema de la voluntad, del libre albedrío, etcétera. ¿Cómo tomamos decisiones los seres humanos? Una de ellas, aprender. Y la otra, muy importante para el campo central de Ipkin, que es dónde está ubicada, cómo funciona y la esencia de la creatividad. Sobre esta nos referiremos muy poco porque el punto esencial es el de los talentos. Bien, entonces, esta es una foto preciosa del cerebro. Les decía a ustedes que yo qué siento cuando veo una foto como estas. Pues emoción, veo la evolución, veo que es el órgano que comanda a la especie humana, veo un órgano que es capaz de innovar, de crear lo nuevo, veo que de ese órgano han salido las ideas más bellas de la filosofía, los poemas más bellos de la literatura, las obras más extraordinarias de los grandes autores. De ahí, de ese órgano han salido las fórmulas que nos han permitido construir las naves que nos han llevado al cielo, al espacio, nos han llevado de un continente a otro en menos de 10 horas. En ese órgano veo de donde salen los sueños maravillosos. Es decir, de ahí yo veo esa imagen y al entenderla capto una cantidad de realidades del ser humano. Para otros es un órgano que produce otras cosas. Entonces, ese es el órgano que estamos conociendo cada vez más. Evidentemente, nos falta muchos años para conocer mucho más del cerebro. Seguramente dentro de unas décadas sabremos mucho y lo que hoy sabemos será muy pequeñito frente a lo que sepamos en unas décadas.
pero ese poquito que hoy conocemos es un mundo entero frente a lo que conocíamos cuando yo estudié medicina, por ejemplo, hace 40 años. Bien, entonces, fíjense esta maravilla. Esto es realmente apasionante. ¿Qué le sucede a todo cerebro en las 2 primeras décadas de vida? Si ustedes ven, en las 36 semanas de gestación y en el recién nacido, eso que ustedes ven ahí son los punticos gruesos, son las neuronas, los núcleos de las neuronas o los cuerpos de las neuronas. Y las ramitas son las famosas sinapsis o las conexiones que tenemos. Una neurona, imaginémonosla como un celular. Realmente la gran capacidad o la gran virtud de un celular, de un teléfono celular, es la capacidad de conectarnos con el mundo, con nuestras amistades, con nuestras relaciones. Entonces, fíjense ustedes, a los 6 meses, después de haber nacido, esa cantidad de conexiones que hacemos, y el tope máximo lo hacemos a los 2 años de edad. A esa edad uno podría decir que somos seres que aprenden indefinidamente. Como a esa edad podríamos decir como el del cuento de Funés, el de Borges, el memorioso. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, los que están en Argentina, Funés, el memorioso de Borges, que hasta recordaba la forma de las nubes todos los días. Es decir, no podía olvidar. Imagínense, suena atractivo, pero ¿cómo será angustioso no olvidar la cara que vi ayer, las 20 caras con las que me encontré a la salida de la calle, no olvidar la forma de las nubes? Imagínense, solo un Borges de su cerebro pudo crear esa imagen tan maravillosa. Pero volvamos a la ciencia. Después de los 2 años de edad, miren lo que pasa a los 6 años de edad. Se ha reducido sustancialmente las conexiones y así sigue hasta los 16 o 18 años de edad. Los cuerpos neuronales, las neuronas no se pierden, o sea, las células no se pierden. Lo que perdemos es conexiones. De tal manera que cuando tenemos 18 años tenemos nada menos, atérrense amigos y amigas, la mitad de las conexiones. Eso es realmente fantástico, es formidable, porque eso nos abrió un mundo entero a la neurociencia, empezando porque la normalidad mental desaparece. ¿Cuál es la normalidad del frutero entre las uvas, las fresas, los duraznos, la papaya, la piña, la mandarina, la naranja? ¿Cuál es la normalidad? No existe normalidad. Cada fruta contribuye al frutero desde su belleza, desde su color, desde su sabor. El arte está en el chef que prepara la ensalada de frutas, mezclando muy bien los sabores. La normalidad humana no existe. Todos debemos contribuir desde esa naturaleza que nos quedó después de haberse ido la mitad de las conexiones. Hay un neurocientífico fantástico que les recomiendo mucho leer, tiene una prosa maravillosa, David Eagleman. Y él lo dice y lo sentencia de una manera muy clara. Usted termina siendo quien es, no por lo que creció en su cerebro, sino por lo que se removió de él. Es decir, volvemos a lo de la educación. Se pensaba que la educación era introducir en el cerebro, meter adentro, de una manera a veces dura, a veces amable, pero introducir en el cerebro todo aquello que los modelos de educación dicen que son válidos, porque de esa manera, metiendo toda esa cantidad de cajoncitos de conocimiento, hacemos mejores seres humanos. Y resulta que en ese lapso que duramos en el colegio, el cerebro va perdiendo conexiones. Imagínense, es como un drama. El sistema educativo trata de meter adentro, a las marchas forzadas, y en 18 años un conocimiento reunido por milenios, y el cerebro está deshaciéndose de conexiones, el cerebro está puliéndose, está tratando de rechazar todo aquello que no encaja en su unicidad, en su singularidad. Es decir, el cerebro quiere ser único y el sistema educativo quiere igualarnos a todos. Dramático, ¿cierto? Dramático, pero no juzguemos a nuestros profesores, no juzguemos a la educación, no juzguemos a nadie. Nadie sabía que esto pasaba en el cerebro de los niños mientras pasaban de los 2 años a los 16 años de edad. Hoy lo sabemos, la educación tiene que cambiar sustancialmente. ¿Cuáles son las consecuencias de esa poda sináptica? O poda, decimos, es un verbo bastante universal, podar, ¿no es cierto? Yo creo que aplica en todos nuestros países. O término que se llama, científicamente se le llama regresión sináptica. ¿Cuáles son las consecuencias? Primera, cada uno de nosotros tiene un cableado,
como ven ustedes, se desaparece la mitad de las conexiones, es prácticamente imposible que en 1 trillón de conexiones desaparezca la misma mitad. Es imposible. Cada uno entonces tiene un cableado que lo utiliza permanentemente. Ese es el cableado que en este momento todos ustedes, las personas que amablemente están escuchándome, me están oyendo es con el cableado con el que les quedó a los 18 años de edad. Cada uno me está escuchando y está entendiendo, pensando y sintiendo y sobre todo reaccionando a lo que yo digo, porque yo solamente estoy dando un solo discurso, una sola presentación, pero en este momento todas las interpretaciones que cada uno de ustedes da son válidas porque las está escuchando desde su propio cableado. Ese cableado es exclusivo y debe ser conocido por padres, profesores y jefes a partir de ahora. Por eso digo que los millennials son la primera generación que va a formar a las sucesivas generaciones sabiendo que cada cerebro es único y es imposible, intolerable tratar de igualarlos a través de la educación. Entonces debe ser descubierto y desarrollado. Con ese cableado aprendemos y sentimos lo que aprendemos. ¿Se acuerdan? Les decía que el entendimiento es placer. Solo aquello que me despierta ese placer de entenderlo lo aprendo. Lo demás lo aprendo para el examen, saco buena nota y ¡pum! El cerebro lo borra. Y cuarto, ese cableado es la representación cerebral de nuestros talentos dominantes. Entonces aparecen nuestros talentos. Le llamamos talentos, Gallup resolvió llamarle talentos porque en las investigaciones que hizo durante 30 años sobre la excelencia, encontró que las personas que llegan a la excelencia en el campo de trabajo, en su oficio que realizan, es porque usan ese cableado especial. Por eso se llamó talento. Técnicamente llamamos el talento al patrón mental de pensamiento, sentimiento y comportamiento que debe ser usado productivamente. Ese es el origen de los talentos. Entonces, como bien lo ven, hay una respuesta neurocientífica completamente libre de toda ideología, digámoslo así, porque pues el cerebro es uno, ¿no? El cerebro, los 7.000 millones de habitantes que poblamos hoy el planeta, todos experimentamos entre los 2 y los 18 años de edad esa poda de sinapsis y nos quedó nuestro cableado exclusivo. Bien, ¿por qué llamamos talento a ese cableado? Concretamente yendo a la práctica, dejando un poco de lado la parte científica, la explicación. Vamos a la parte práctica. Porque si invertimos tiempo, en Gallup, les decía, desarrolló la prueba de Clifton Strength. Yo conozco mis talentos dominantes, los identifico, esos patrones mentales, ese cableado mío, lo identifico. Si una vez está identificado, hagan de cuenta que equivale como en un país de los nuestros identificar que debajo de su subsuelo hay petróleo, cobre, minerales, esmeraldas, en fin, lo que sea. Ahí hay talento, materia prima, hay riqueza potencial. Si yo invierto tiempo en extraer esa riqueza del subsuelo de nuestros países, lo puedo convertir en riqueza, pero hay que invertir tiempo. Lo mismo sucede aquí. Yo encuentro los talentos, ese potencial, invierto tiempo. ¿Cómo se invierte tiempo en los talentos? Aumentando la base de conocimiento, aumentando el conocimiento a través de mi estilo de aprendizaje. No todos aprendemos estudiando, que ese es otro error muy común de los colegios, asumir que aprender es igual a estudiar. A todos nos ha pasado que cuando nuestros padres nos veían de chiquitos un sábado en la mañana leyendo, pensaban que estábamos aprovechando bien el tiempo. Y si un hermano nuestro o una hermana nuestra estaba jugando, le decían, mira a tu hijo, a tu hermano, que él sí está aprovechando el tiempo, está leyendo. Falso, ambos estábamos aprendiendo en la medida en que estuviéramos disfrutando lo que estábamos haciendo. Así, porque si yo estaba leyendo para que me dejaran salir a montar bicicleta, pues simplemente era un recurso de gestión de ser hijo, ¿no? Uno hace lo que los papás les gusta que lo vean, con tal de que le den el permiso que uno está buscando. Pero si a uno le gusta leer y al otro le gusta aprender jugando muñecas, ambos están aprendiendo. Entonces, muy importante, nutrir los talentos, invertir tiempo con conocimiento y habilidades. Vamos a suponer que alguien tiene, de los de aquí, muchos, una buena voz. Mi esposa tiene una voz preciosa, encantadora, pero ella es médica, ella ejerce su profesión, trabaja, le encanta, pero tiene una voz
fascinante, le encanta. Yo no puedo decirlo porque mi talento no es conocer de voces, pero he escuchado personas que saben que le han dicho que tiene buena voz, pero si ella no invierte en cultivar la voz, no invierte en cultivarla, técnica vocal, tomar tiempo, disciplina, nunca la va a convertir en una voz que le sirva para cantar, para presentarse. Igual sucede con los talentos, hay que invertir. El precio de llegar a tener una fortaleza, es decir, un resultado, es invertir en esos talentos. De esa manera, las conexiones que ya son gruesas, ese cableado grueso que nos quedó, se va fortaleciendo porque ya es grueso, ya está lleno de dendritas, de conexiones, de sinapsis. Solo crecen más conexiones alrededor de las que ya son gruesas. Las que desaparecieron, se fueron. Reconstruirlas no tiene mucho sentido, puesto que la vida es una. La vida es una, y mientras no estemos totalmente seguros qué hay después de la muerte, es mejor aprovechar al máximo esta vida y tratar de usar aquel cerebro que nuestro creador o la naturaleza nos dio a los 16 o 18 años al máximo, usarlo al máximo. De esa manera obtendremos resultados maravillosos en donde podamos usar esos talentos. A eso llamamos fortalezas. Por eso entonces el título de la presentación, lo vuelvo a poner, es Del pensamiento a la acción. ¿Cómo cada uno de ustedes piensa sobre sus talentos? Una manera es recordar los intereses más genuinos que teníamos de pequeños, esos intereses, ¿qué nos atraía? Otra es en qué actividades me desempeño muy bien, en qué actividades tengo visos de ser excelente, cuando estoy en qué actividades siento que el tiempo vuela, prácticamente se me olvida que existe el tiempo. Cuando termino esa actividad quisiera que otra vez volviera a empezar ese ciclo. Esa es la acción de los talentos, usarlos, invertirlos. Muy bien. Ahora, les decía que el otro gran campo del conocimiento que hoy tenemos desarrollado sobre el cerebro humano y sobre el cual en gran medida dependerá que algunos de ustedes tomen la decisión de usar sus talentos o no, depende de este otro segundo conocimiento. Es un poco confusa de pronto la imagen de este cerebro, pero quiero concentrarme en los dos cuadros que están blancos, el uno arriba a la izquierda y el otro hacia abajo donde tiene la flecha en la mitad. Hagamos el ejemplo con esta vivencia que estamos, gracias a su presencia y a la invitación de Walter y de Ipkin esta noche en todos nuestros países. Piensen que todos me entienden lo que yo estoy hablando porque hablamos español. Si alguien que hablara coreano estuviera aquí conectado y tratando de entender, no entendería porque no está codificado en su corteza cerebral el idioma español. Entonces, todos nos estamos entendiendo. Bien. Ahí es donde aparece la frase thinking, arriba, ¿cierto? Pensando. Todos me están entendiendo y en la medida en que entienden, están pensando. Ese es simultáneo. Y hasta ahí llegaba la educación. Por eso era que el profesor le preguntaba a uno, ¿entendiste? Claro, porque él decía, yo me esfuerzo por explicar, si usted entiende, listo, ya cumplí. No. Debajo, ¿qué dice? Feeling, sentir. Si lo que yo escucho entra por mis oídos, se codifica porque hablo español, es entendido por la corteza cerebral, pero me despierta emociones un tanto negativas de rechazo. Ay, a mí eso del cerebro no sé, es muy materialista. Yo creo que hay otras características del ser humano, natural. Acuérdense la primera pregunta que les hice. Yo como que esto no me cuadra muy bien dentro de mi forma de entender el ser humano. Lo entiendo, pero no me despierta una emoción positiva. Quiere decir que hay no un rechazo brusco, no, simplemente que el cerebro no lo graba en la memoria emocional, que es más fiel que la memoria racional. La flecha de abajo, ¿qué significa? Fíjense que los neurocientíficos, hasta bien entrada la década de los 90 del siglo pasado,
se concentraban en lo cognitivo, en el conocimiento, en la razón, el raciocinio, el análisis, las funciones grandes del cerebro, porque decían, las emociones, eso es como un souvenir evolutivo, ahí está el olfato, ¿para qué invertir tiempo, dinero en investigar las emociones si ya las conocemos? Es sabido que es inferior en el ser humano. Pues resulta que hubo un científico, Ledoux, que se animó y escribió un libro que se llama El cerebro emocional y demostró que las emociones, y creo que ninguno de nosotros lo negaría, pero pues faltó un científico que lo universalizara el concepto, las emociones se sienten en el cuerpo, son automáticas. Recuerden cuando uno está en una torre, en un edificio muy alto, se asoma y de pronto la baranda, la división, uno siente un poco de peligro, uno siente en las rodillas el susto, uno siente en todo el cuerpo, las emociones se sienten en todo el cuerpo. Es un reflejo automático. Esas emociones bajan y suben inmediatamente. El cerebro es como un órgano que está registrando y monitoreando constantemente las emociones que siente el cuerpo. Constantemente las está monitoreando y despierta alarmas. Entonces, por ejemplo, si a alguno de ustedes este conocimiento, esto que estamos compartiendo con ustedes, le despierta unas emociones como de me gusta, está interesante, qué bueno, voy a profundizar un poco más, inmediatamente el cerebro despierta una sensación, un sentimiento, un feeling de voy a grabarlo y después busco otra más información. Ese sería un extremo. En el otro extremo sería, no, esa emoción, un poco de incomodidad, no me gusta tanto esto del cerebro, tan materialista, eso no solo somos neuronas, en fin. El cerebro lo guarda en la memoria emocional como un sentimiento que no fue placentero, no fue a gusto, no despertó gusto por ese concepto y por supuesto, tan pronto en media hora pasará a otra actividad completamente más placentera, buscando placer. Entonces, por eso es que tomamos decisiones, ¿no? Esto especialmente ha revolucionado muchísimo la economía. Quienes de aquí son economistas saben muy bien que al menos 3 premios Nobel o dos premios Nobel de economía del presente siglo, 2002 y 2017, se dieron uno a un psicólogo, curiosamente, a un psicólogo, Daniel Kahneman, por sus investigaciones sobre la toma de decisiones. Recuerden que la economía fundamentalmente, o parte, eso era una cosa que no se discutía, un fundamento que no se discutía, de que los seres humanos tomamos decisiones racionales. Kahneman y otros han demostrado que el 70% de la actividad neuronal para la toma de una decisión es emocional. Tanto que cuando una persona sufre un daño en su sistema emocional, que es donde está esa área del centro del cerebro, donde está la A, hay infartos, hay personas que sufren infartos, heridas de bala, en fin, hay casos famosos de personas que sufrieron por una herida como con una flecha por la nariz, se les clavó, en fin, son personas que a pesar de quedar bien y con la inteligencia que tenían, no pueden volver a tomar una sola decisión. No pueden. Son personas que relatan que se quedan todo el día sentados en el sofá de la casa pensando en qué ponerse de ropa. Saben que esa camisa se la regaló la esposa o ese pantalón se lo regaló el esposo, en fin, etcétera. Pero cuando van a decir, no pueden decir. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano y este es quizá el hallazgo, para mi gusto, de los más fascinantes de este siglo. Tomamos decisiones porque anticipamos una emoción asociada a esa decisión. El autor que les recomendaba, David Eagleman, tiene un capítulo precioso en su libro, El cerebro se llama, precioso, donde muestra cómo cuando vamos a tomar una decisión, el cerebro anticipa una emoción que va a vivir. Por esa razón toma la decisión, para ir a ese encuentro de esa emoción. Si la emoción es superior a la esperada, la persona tiene una experiencia de felicidad, de alegría. Es mejor de lo que esperaba. Pero si la experiencia es inferior a lo que esperaba, la persona dice, no vuelvo allá. Pasa lo mismo con este tema de los talentos.
Alguien dirá, uy, me gusta, es superior a lo que esperaba, de talentos, yo no me imaginaba que eso tuviera unas bases científicas, me interesa. Otra persona de pronto anticipó que una charla sobre talentos hablaba de cómo los talentos se pueden o formar o cómo se pueden desarrollar, en fin, de pronto pensaba otra cosa. Todos pensamos cosas distintas cuando leemos el tema de una charla. Si la charla supera la emoción que anticipamos, decimos fue muy buena. Si la emoción es inferior a la que anticipamos, decimos no me gustó. Y es perfectamente claro porque así es el mundo. Todos los cerebros son exclusivamente únicos. Muy bien, entonces doy paso a Walter para que, Walter, me cuentes qué preguntas hay. Si tienes tú algunas preguntas, me decías que podemos abrir un poco la conversación para estar más presentes y más en contacto con el maravilloso público que hoy nos acompaña en esta noche. Bueno, quiero contarte, Fernando, que tenés cientos de enamoradas, porque han puesto fantástico, el doctor es genial, el tema es fantástico, digamos, por supuesto que hombres y mujeres, pero más mujeres que hombres. Me parece que has logrado captar la emoción femenina de una forma increíble. Sí, quiero contar 2 o 3 cosas antes de pasarte algunas preguntas, Fernando. Primero, que todas las charlas, tal cual puso Carolina Hietz, que es nuestra partner en Dominicana, todas están grabadas y las ponemos en la página de ipkin.org. Es decir, que ustedes ya la semana que viene van a poder tranquilamente ver la charla de Fernando como la de todos los que hemos pasado por esta serie de encuentros, que también quiero contarles algo. Hemos recibido correos de muchísima gente pidiendo que no se terminen estos encuentros. Es decir, estos encuentros terminan a mediados de junio y nos han pedido que sigamos para adelante porque siempre van encontrando cosas nuevas, así que estamos evaluando la posibilidad de hacerlo una vez por quincena. Estos encuentros maravillosos con la gente, con toda la gente que tiene talento, que está en Ipkin. Y bueno, hoy es el caso de Fernando, que está demostrando un talento enorme. Además de que habla de talentos, tiene un talento enorme para poder comunicarse. Bueno, muchas preguntas, Fernando. Voy a intentar pasarte algunas. Bueno, preguntan tu apellido, Fernando Amador, aclaro por las dudas. Hay una señora que pregunta, dice, la poda sináptica. Una pregunta complicada para mí, ¿no? La poda sináptica y la neuroplasticidad. ¿Es posible poder armonizar esos conceptos? Completamente. Y yo creo que esa pregunta que hace esta persona, ¿me da su nombre? Porque quiero referirme a ella. Creo que fue Claudia Moreno, bueno, pero no recuerdo este momento. Bueno, no, pensé, me gusta, como cuando uno está en un salón de clase, le gusta identificar la cara, por lo menos el nombre, quedarme con el nombre. Una gran pregunta has hecho, una gran pregunta. ¿Por qué? Efectivamente, el cerebro es plástico toda la vida, y esa es una virtud humana. Piensen ustedes, y seguramente han visto en algún programa de esos de National Geographic o de animales, cuando nace un ternero, o el hijo de un delfín, una jirafa. Han visto que cae al piso o el delfín sale del cuerpo de la madre y sale nadando. O la jirafa cae, se sacude, la madre le lame un poco al cuerpo, empieza a caminar un poco torpemente y la cámara se queda y a las 2 horas ya está listo para triunfar en la vida. Esa jirafita, ese delfín o ese ternero ya está listo para la lucha por la vida. En cambio, ¿recuerdan ustedes quienes hemos tenido hijos el tiempo que tardan los hijos en caminar y empiezan al año de edad? Uno los ve, uno le dan ganas de ponerles cascos, rodilleras para que no se estrellen contra el mundo, porque esa lenta adaptación a la vida es lo que nos permite ser plásticos el resto de la vida. Y eso es fantástico. La plasticidad hay que conservarla y es así sin duda. Lo que pasa es que el cerebro es más plástico, por supuesto, en las conexiones
que quedaron en las más fuertes. Seguramente muchos de los que están aquí presentes han intentado hacer algún deporte con cierto nivel de competitividad y les ha dicho el entrenador, no, yo creo que mejor cambia en el gimnasio, en vez de hacer pesas, mejor haces esto, porque la plasticidad de tu cuerpo está dada más para unos deportes que para otros. Entonces, son completamente compatibles. Una gran pregunta porque últimamente se habla mucho de la neuroplasticidad se estudia mucho en las escuelas de educación y realmente hay que conocer nuestras grandes conexiones o nuestros talentos porque sin duda la plasticidad ahí nos lleva hasta el último día en que estemos respirando en este planeta. Sin duda, no hay duda. Muy buena pregunta, Walter, gracias. No, al contrario, acá siguen las preguntas y los elogios por la charla, que la verdad que los mereces indudablemente. A ti. Otro colega pregunta y dice que cuando él estudiaba en la universidad había un profesor que le decía que el cerebro masculino y el femenino piensan en forma distinta y dio algunos ejemplos. Sin entrar en los ejemplos que él planteó, mi pregunta directa, Fernando, ¿es cierto eso que el cerebro masculino piensa diferente al cerebro femenino? Yo diría lo siguiente, Walter y amigos, de verdad muy queridos todos. El ser humano es una unidad que está dividido en masculino y femenino. Son complementarios. De tal manera, es natural que cada complemento sea diferente, pero fíjense ustedes, somos complementarios. La historia verdadera de la humanidad sería la que esté construida por la genialidad femenina y por la genialidad masculina juntas, porque ninguna por separado puede construir la humanidad que todos deseamos y que especialmente después de esta experiencia deseamos construir una humanidad en la que si volvemos a tener una experiencia como estas, la riqueza del mundo no se acabe en 2 meses. Ha habido un cierto desbalance, especialmente cuando se observa la historia desde un balcón. Fíjense ustedes que el solo hecho de las guerras lamentablemente tienen un tinte masculino muy marcado. Las veces en que los conflictos son dirigidos armónicamente se resuelven mejor. Justo se había cortado la internet. ¿Podés repetir los últimos 30 segundos porque no quiero que se pierda nada? Perfecto. Decía yo que la historia de la humanidad con la que todos soñamos es aquella construida armónicamente por el genio femenino y por el genio masculino, en unidad. Ninguno de los dos puede crear una historia válida para la humanidad. Fíjense que ninguna otra especie puede excluir al macho o a la hembra. Ninguna, cualquier, solo los virus, el que nos está atacando, porque el virus no es un ser vivo, el virus es una partícula de ácido ribonucleico que se reproduce en la medida en que toca un tejido vivo. Muchas gracias, Fernando. Otra pregunta más, te voy agregando algunas. Cuando nuestras emociones en relación con otros son negativas, ¿no? Con relación al contexto, a nuestra realidad, ¿puede ser que eso haga o produzca que no podamos reconocer nuestros propios talentos? Decía yo que, gran pregunta porque abre una respuesta para aclarar un punto muy importante de lo que yo he expuesto, Walter, gracias. Decía yo que se optó por llamar talento a ese cableado que nos queda, o a eso que nos queda después de la poda sináptica, porque en las investigaciones se ha visto que quienes usan ese cableado que le quedó, pues tienen más posibilidades de desempeñarse mejor. Pero en el mundo real, cuando nos relacionamos entre los seres humanos, como somos tan únicos, tan singulares, la primera aspiración natural que todos tenemos cuando empezamos a trabajar con un grupo de personas o entramos a una nueva empresa o conocemos a
en un proyecto a un grupo de personas, hay una aspiración natural y es que todos vean el mundo como yo lo veo, ¿cierto? Es natural. ¿Por qué? Porque si ese cableado equivale a un filtro, haz de cuenta que tú tienes unos lentes azules y yo tengo unos lentes amarillos y nos paramos frente a una pampa preciosa, yo quisiera que tú la vieras a través de mis lentes amarillos y no a través de los tuyos, ¿no? Yo diría, pero ¿por qué los ves de ese color? Si yo quisiera que tú disfrutaras lo que yo estoy viendo para que nos entendamos. Hay una percepción, nos entendemos siempre y cuando tú, Walter, veas el mundo como yo lo veo. Y lo mismo piensas tú, nos entendemos, Fernando, en la medida en que tú te acerques al mundo como yo lo veo. ¿Qué sucede? Que la primera percepción que tenemos de eso que llamamos talentos generalmente no es positiva, es de extrañeza. ¿Por qué ves el mundo así? Por ejemplo, hay un talento que se llama analítico y hay un talento que se llama activador. La persona activadora es cuando empezamos, ya tenemos que arrancar, hay suficiente información, eso hay que arrancar ya. El analítico, esta semana he estado trabajando con una pareja que es así, analítico y activador. El analítico hace muchas preguntas. No, un momento, nos faltan datos, pero es que falta ver qué está pasando con las empresas, pero es que la cuarentena ha provocado esto. Quiere más y más datos y más datos y el activador está impaciente por actuar. Entonces, cuando se juzgan es porque no se conocen. ¿Cómo juzgamos? El analítico, ¿cómo juzga al activador? Imprudente, impaciente, que no se aguanta las cosas, que quiere saltar ya al ruedo, que es temerario. El activador juzga al analítico como lento, parálisis por análisis, no tomas decisiones, eres timorato, eres miedoso. Ambos tienen razón, volvemos a que todos cabemos en este mundo. Si el analítico sabe que está trabajando con un activador, es consciente de que en algún momento el activador tiene que decir arranquemos y el activador es consciente de que en algún momento que es necesaria procesar información porque a veces no es bueno saltar al vacío y darse cuenta en la mitad del camino que el paracaídas se nos quedó arriba en el avión. Entonces son complementos. Entonces sí es muy importante tu pregunta porque las emociones asociadas a la percepción de esas diferencias entre los seres humanos generan muchas veces juicios que no tienden a crear un clima de colectividad, un clima de trabajo en equipo. Cuando somos conscientes de que somos tan distintos, tan únicos, ya por lo menos no nos juzgamos y ya yo comprendo por qué Walter es así y le pido a Walter que también me entienda cómo soy así y ya una vez que nos entendemos y no nos juzgamos, la intensidad del potencial conflicto se rebaja un poco, se reduce un poco. No elimina, pero por lo menos ya sabemos por qué reaccionamos así. Entonces, sí es muy común que suceda que surjan emociones asociadas a no aceptación total cuando vemos tan diferentes puntos de vista. Por otro lado, y esto es también muy importante, hay talentos, yo a veces como jefe quiero imponer mis talentos al equipo, ¿no? Quiero imponerlos, quiero que todos vean el mundo como yo soy y las personas, cuando tenemos un jefe tan impositivo, pues sabemos que hay que decirle a él, sabemos que hay que decirle todo que sí, porque en últimas y más en estas épocas tenemos que cuidar el empleo, tenemos que cuidar el trabajo. No es que nos sometamos de una manera humillante, pero no, de alguna manera no entramos en conflicto y le decimos al gerente que todo que sí, porque él quiere que todos veamos el mundo como él lo ve y entonces al final él cree que como le decimos sí, lo vemos como él lo ve. No, lo que pasa es que le decimos sí para no complicarme la vida, ¿no? Claro. Pero es más por eso, sí. Pero sí es un arte, realmente es un arte identificarnos como seres distintos, saber que todos cabemos y encontrar que todos somos una pieza de un gran rompecabezas que hay que construir y que todos podemos ser una ficha muy valiosa para ese gran rompecabezas. Ahí, Fernando, está un poco lo que vos decías, te lo hago como pregunta, ¿no? Tengo un montón que estoy anotando y que están entrando muchísimas preguntas. Lo que vos decías que en el entendimiento se encuentra el placer. Si cuando yo entiendo cuál es tu talento y vos entendés cuál es el mío, yo soy activador, vos sos más reservado y te entendemos mutuamente, digo, ok. Entonces, es como que encontrás el placer en esa relación.
Claro, claro. Eh, Por ejemplo, fíjate, cuando tú y yo nos conocimos, yo no sabía que tú eres filósofo. No sabía. Ya cuando supe que eras filósofo, sentí el deseo de recordar todo lo que te había escuchado para ahora entenderlo desde el perfil o desde la óptica de la filosofía. ¿Ves? Ya ese entendimiento me dio un placer adicional a la conversación. Lástima que ya habías viajado de regreso a Argentina, pero si no, yo le hubiera dicho a William, oye, tengamos otra conversación con Walter porque quiero conocer más, quiero sentir más ese placer de escuchar a alguien que desde el ángulo de la filosofía me aporta al entendimiento de la mente humana. ¿Ves? Eso es placer. Eso bueno, es placer. eso es lo bueno para todos los que buscamos más conocimiento, de que cuando encontramos personas con talentos distintos, en vez de buscar esa rivalidad inconsciente, buscamos tratar de entender y aprender las cosas que nos faltan, ¿no? No competir. Si yo quisiera competir contigo en el campo tuyo del talento, me sería imposible. Entonces, pero uno, aunque sea con un poquitito que vaya tomando y vaya aprendiendo, uno siente que aprendió un montón, ¿no? Eso es lo interesante. Bueno, tenemos más preguntas, Fernando. ¿Te puedo robar 10 minutos más? Por favor, todo el tiempo que gustes. Hay una cuestión, bueno, hay varias preguntas que hicieron en relación a... yo no sé si tiene un respaldo científico, honestamente, por eso mi pregunta es a ti. ¿Cuál es el porcentaje de nuestra capacidad cerebral que utilizamos, ¿no? Algunos colegas han puesto 10%, otros pusieron un 12%. Digamos, ¿es cierto eso? ¿Hay un respaldo científico que dice que en realidad usamos un porcentaje muy diminuto de nuestra capacidad? Esa es una pregunta incluso para ustedes los filósofos. Y yo creo que ustedes podrían responderla desde un frente precioso, además de útil. O sea, tu respuesta sería como filósofo bella y útil. Desde el punto de vista de la ciencia, de lo que conocemos del cerebro, fíjense ustedes que el cerebro lo usamos 100%. Tan lo usamos 100% que si alguno de nosotros hubiera tenido antes de esta charla una lesión en el cerebro del tamaño de la punta del alfiler, no podría estar aquí sentado. No podría estar aquí sentado. Es decir, habría tenido un daño en alguna parte del cerebro que le hubiera impedido seguir funcionando el resto del día. No así, pues, si uno tiene un daño en una rodilla, puede estar aquí sentado. Si uno tiene un dolor de estómago, pues se lo aguanta. En fin, puede uno funcionar, ¿no? En cambio, el cerebro lo necesitamos todo. Y tanto lo necesitamos todo que fíjense ustedes que el 80% de la energía, o bien que consumimos al día, o bien que el cuerpo produce, se la lleva el cerebro. Luego, el cerebro, no hay ninguna parte del cerebro que esté jubilada, o que esté en retiro, o que esté perezosa. No, toda. Conozco jubilados del pensamiento, ¿eh? Sí. Jubilados, ¿eh? Te puedo asegurar. Exacto. Que sacamos una lista entera, ¿eh? Ahí sí te la discuto a muerte, esa, Fernando. Claro, claro. Entonces, ahora, como el cerebro es el comandante en jefe del cuerpo, lo necesitamos todo. Ahora, cuando hablamos del pensamiento, ahí es donde viene una gran discusión. Vamos a suponer que por alguna razón, alguna tentación extraña, a mí me dé mañana por convertirme en actor de teatro, ¿no? Yo quiera, porque aquí tenemos un gran amigo con el que trabajamos, que es director de teatro. Yo le digo, incluso es paisano tuyo, Julio César Luna. Él nació en Argentina, pero vive desde muy joven en Colombia. Se vino, iba camino a Nueva York porque él era asmático y se quedó en Bogotá y sintió que el asma se le había curado. Entonces aquí hizo su carrera y por fortuna, por el asma de Julio César Luna, lo tuvimos como gran actor en Colombia todavía es muy activo. Entonces voy a suponer que con él, que somos amigos, me dice, Fernando, quiero volverte actor. Listo. Ahí está el tema de la plasticidad que Claudia preguntaba hace un rato, la plasticidad.
¿Puedo yo volverme actor de teatro? Sí, de pronto, en la fuerza con un gran director como Julio César Luna, puedo aprender algunas técnicas, pero la curva de aprendizaje mía va a ser tan lenta que ese mismo tiempo debería haberlo invertido en donde la curva de aprendizaje es más alta, más empinada, es decir, en donde ya mis talentos me sirven más. ¿Ves? Entonces, el punto central es que si yo uso muy bien mi cerebro, hablando del pensamiento y la productividad en el trabajo, en donde sí siempre debo estar seguro que no he usado el máximo, es en esas grandes conexiones que me quedaron después de la regresión sináptica. Ahí sí te podría asegurar, obviamente, salvo nuestros colegas futuros que digan otra cosa, pero lo conoceremos. Pero en este momento, tal como lo vemos cuando hacemos proyectos de consultoría, las personas alcanzan unos desempeños que no imaginaban, Walter y amigos, no imaginaban cuando se concentran en sus talentos. Quiere decir que ¿se acuerdan ustedes esos programas de televisión, cómo se llama, que aparecen personas que cantan, que no son conocidas? Sí, talent, no sé. Pues Talent Show, a propósito, Talent Show. ¿Se acuerdan ustedes una señora inglesa que salió y su figura era completamente, no tenía nada que ver con una cantante, ni siquiera no anticipaba ninguna voz especial su figura? Salió y empezó a cantar y el jurado asombrado la miraba, pero completamente transformado, y ella le salía esa aria con una facilidad que ella misma se sorprendía. Y cuando terminó le dijeron, pero usted canta muy bien. Dijo, sí, me gusta. Pero como diciendo, pues yo vine porque me gusta cantar. No, pero es que usted canta muy bien. ¿Ah, sí? No, yo pensé que solo me gustaba. Pues después de eso grabó creo que unos 2 o 3 discos, y fíjense, ella tenía desarrollado ese don en un 5, 10%, 7%, no sé. El día que llegue a su techo, sabremos cuánto había desarrollado el día que se presentó en ese talent show. Pero no todo el que se presente en talent show va a llegar a ese techo de ella. Entonces, sí, todos tenemos. Hay un cuentico que lo quiero contar rápidamente, de un monje que le dice a su superior, maestro, mientras yo esté vivo no quiero ofender a mi creador para que cuando yo llegue después de muerto a estar frente a él me reclame algo. No quiero que me reclame algo, porque quiero no ofenderlo mientras esté vivo. Y le dice el maestro sin pensarlo, le dice, mira, solo te doy este consejo y verás que no te va a reclamar nada tu creador cuando estés allá con él. Él solo te va a preguntar algo. ¿Viviste la vida que te di o anduviste tratando de vivir otras vidas, copiando vidas de otras personas? ¿Fuiste leal a la vida que te di o quisiste copiar otras? Hay que ser leales, bien sea que esas neuronas que nos quedaron, o esas conexiones que nos quedaron, nos las dio un creador o un accidente en la naturaleza. Todo depende del credo bello y precioso que todos tengamos. Pero todos tenemos un cerebro singular que vale la pena llevarlo a un punto máximo, que estoy seguro que el día que nos vayamos de este mundo apenas iremos en ese camino de la excelencia. Entonces, esa es una respuesta que te quería dar sobre ese punto. Tremendo. La verdad que tremendo, y hay mucho más por contar. Quiero contarles algo, estimados amigos, que seguramente vamos a seguir por pedido de ustedes, honestamente, vamos a seguir con las charlas de encuentro después de la última charla que voy a dar yo, que es teoría de las 5 R's. Y tenemos creo que 3 o 4 encuentros más, y después vamos a seguir quincenalmente con encuentros. Fernando va a estar de vuelta con nosotros, sin ninguna duda, porque este tema creo que no da para una charla, creo que da para por lo menos un año de charlas, y me quedo corto, porque estamos hablando
de descubrimientos científicos desde todo lugar. Y además, Fernando, que es un excelente catedrático, la verdad que nos da gusto seguir escuchándolo. Creo que hoy valía la pena, creo que una hora más, pero vamos a dejarlo con las ganas, ¿no, Fernando? No podemos hacer, vamos a dejarlo con las ganas, porque si no, no hay placer, y lo que tenemos que buscar es placer. Y en la ausencia. Es decir, me quedé con ganas de. Había un filósofo que siempre decía algo realmente maravilloso, es que uno debe cerrar la boca antes que el otro cierre sus oídos, ¿no? Mira, qué buena lección, qué buena lección. Fantástico. Cerrar la boca antes de que el otro cierre sus oídos, ¿no? Entonces, me quedaron honestamente, mira, no quiero mentirte, pero porque si no van a decir que miento, pero todos estos son de preguntas que te han hecho, que estuve anotando y que se nos fue el tiempo, y que la verdad que es maravilloso. Quiero contarles a todos lo siguiente, estimados amigos, que Ipkin ya lanzó 12 programas de especialización cortos, y estamos lanzando el programa 13, el programa 14 y el programa 15, que no están en las páginas todavía. Dentro de esos 3 programas que estamos agregando, los que ya están en nuestro website, hay 2 programas en relación a talento y neurociencias que van a estar a cargo de Fernando Amador. Es decir, 2 programas específicamente que van a estar a cargo de él, que duran 15 semanas, ¿no, Fernando? 15 semanas. Duran 15 semanas. Una hora. A cargo de Fernando, más los 12 programas que ya tenemos, que los pueden revisar en nuestro website. Contarles que el 15 de junio comienza nuestro nuevo diplomado, que probablemente en ese nuevo diplomado agreguemos 1 o 2 encuentros, porque nos han pedido de lo que es talento e innovación, que seguramente va a estar a cargo de Fernando. Así que ya el 15 lanzamos el nuevo diplomado y tienen estos 12 programas con 2 programas nuevos que va a lanzar Fernando, que ya están en diseño estético para agregarlos a nuestra oferta. Y como bien pone Carolina y Julián, sí, es un excelente expositor, no tiene desperdicio. Lo que intentamos en Ipkin, como hemos hablado desde el primer día, es todos los expositores realmente son excelentes, todos son diferentes, todos tienen una gran capacidad de transmitir conocimiento, y eso es Ipkin. Recordemos que es una comunidad de aprendizaje en temas de innovación y siempre estamos parados un paso adelante de todo el resto. Esa es nuestra aspiración. Que además les cuento algo, la semana que viene, perdóname, fui con las publicidades ahora, Fernando, pero bueno, la semana que viene van a encontrar en nuestro website para inscribirse en la primer comunidad hispanoamericana más grande de la historia de innovación, que ya van a poder inscribirse allí. Así que estamos con todo. Fernando, me gustaría dejarte el tiempo que vos consideres para dar tu mensaje final, y ya estaré en contacto contigo y en las redes donde te pueden buscar. Han preguntado por tu libro, Fernando. No sé si lo tenés en Amazon. Lo vamos a poner en Kindle, sí. En Kindle. Sí, en Kindle, en Amazon, sí. Que lo van a poder encontrar en Amazon. ¿Puedes repetir el nombre de tu último libro, Fernando? Se llama Millennials y Post-Millennials. Ok, de Fernando Amador. ¿Cuándo va a estar en Amazon? Dame yo creo que unos 15 días. Ya está en papel, De pronto, si hay alguien que esté aquí de Bogotá, pues se lo podemos hacer llegar más fácil, ¿no? Pero va a estar en Kindle, sin duda, y te avisaremos muy pronto. Y va a estar después en Amazon para que la gente lo pueda bajar. Sí, claro. Bueno, genial, porque eso es fantástico que tengamos. Fernando,
no quería dejar de mencionar lo agradecido que estamos, no quiero dejar de mencionar tu libro, que debe ser maravilloso, que yo no lo tengo, así que te estoy reclamando, te estoy reclamando ahí el libro. Claro, sin duda, con razón. Y bueno, Fernando, por favor, tenés micrófono abierto para los próximos minutos, lo que vos quieras, para poder dar tus últimos comentarios a nuestros colegas. Bueno, debo ser muy agradecido con esta oportunidad, que si no hubiera sido por la dolorosa pandemia que ha causado tanto malestar y tanta daño a las personas, de todas maneras nos ha permitido unirnos aprovechando las plataformas que hoy están disponibles para conocernos. De cualquier manera, aun cuando no nos estamos viendo, esta es una interacción humana. Esta no es una interacción con un computador o con una cámara. Esta es una interacción humana y eso me halaga, me llena mucho de alegría. Es posible que si no fuera por esta vía, es difícil que nos pudiéramos reunir en alguna parte juntos. Entonces, me siento muy halagado, por un lado. Agradecido con todos ustedes por haber estado presentes en este encuentro, porque de verdad hemos convertido esta misión de llevar el conocimiento de los talentos de las personas a todos los sitios de educación y trabajo, para que por primera vez en la historia el trabajo especialmente sea la actividad en la cual el ser humano florezca en todo el sentido de la palabra. No solamente uno tenga unos ingresos para sus necesidades básicas, tener felicidades ocasionales, tener un descanso anual y aspirar a una pensión. No. Creemos y estamos convencidos que el trabajo desde el día 1 de nuestra vida laboral debe ser la actividad en la que nuestros jefes, la empresa y nosotros mismos lleguemos de una formación en la universidad o en los centros de educación superior, en donde ya tengamos muy claro cuáles son las actividades que hacen que nuestro cerebro, esas conexiones bellas y maravillosas, crezcan al infinito. Y de verdad, cuando digo infinito es así lo hemos pensado y lo hemos observado. Entonces, muy halagado, muy agradecido. Y me despido con una reflexión que seguramente muchos de ustedes han hecho. Esta pandemia, curiosamente, nos llevó a todos a un nivel muy elemental. El mundo entero está comprando lo básico, comida, está ayudando a algunos vecinos, a algunas amistades, otros nos están ayudando, nos están colaborando. Es decir, estamos viviendo una época en la que lo más elemental del ser humano, y cuando digo elemental es lo más fundacional, lo más esencial, sus sentimientos más nobles, más lindos, se están manifestando en todos los países, en todos los países. Luego, en algún sentido, estamos como regresando a una línea básica, a una línea cero, como cuando se comienza una carrera y hay que suspenderla para volver a empezar, Yo creo que es el momento de las comunidades latinoamericanas, creo que es el momento de las comunidades que a través de nuestros talentos tan variados, conectados por un idioma tan bello, nos podamos complementar desde nuestros talentos, desde nuestros lindos sentimientos, desde nuestra cultura, desde nuestra música, nuestra poesía, nuestra literatura y sobre todo ponerla al servicio de una innovación que, como muy bien lo dice esta comunidad de IPKIN, es ideas también, ideas. Tenemos que aprovechar que estamos empezando como una nueva carrera, una nueva normalidad, un mundo que nos tiene muy nerviosos todavía. ¿Qué va a pasar cuando se levanten las cuarentenas? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué tanto nos vamos a exponer? Pero así está el mundo entero.
Luego es el momento de aprovechar que todos estamos arrancando para reconocer que no serán los talentos de un solo pueblo, de una sola nación, los que nos harán más grandes, sino serán los talentos juntos de todos que, respetando las individualidades, las nacionalidades, las banderas, los himnos, las culturas, las diferencias, todas maravillosas y bienvenidas y dignas de todo aplauso, pero que en el fondo estamos conectados por ese afán de tener una humanidad nueva. Y por eso el libro fue dedicado a los millennials, no porque las anteriores no podamos contribuir, al revés, todavía podemos mucho para contribuir, pero sí vemos una energía muy especial en las generaciones latinas, que aportamos al mundo una cultura especial y que le hace falta al mundo, le hace falta a las peleas entre las grandes potencias, le hace falta a esas peleas, a esos intentos de hegemonismo, le hace falta ese aporte, esa cultura de los latinos para que la humanidad tenga un colorido nuevo. No hay que despreciar ninguna cultura, ningún país, ni ninguna nación, ni ningún líder, simplemente saber que en el fondo de nuestras naciones hay una riqueza inmensa que debemos aprovechar, y yo creo que comunidades como la de IPKIN y este encuentro sin duda aportan muchísimo a este afán que tenemos. Los encuentros de atrás, sin duda, y los que ustedes les están pidiendo a Walter que continúe, porque seguramente han visto los beneficios tan grandes que tiene el unirnos para cada vez ser más una comunidad muy poderosa. Entonces, un abrazo muy especial, un saludo muy grande a todos, y espero pues en una nueva oportunidad tener la posibilidad o de dirigirme a ustedes o de escuchar a algunos de ustedes que seguramente pronto estarán enseñándonos desde sus talentos, sus grandes conocimientos, sus grandes prácticas y aportando a la vida de nosotros. Mil gracias y una noche maravillosa para todos. Muchas gracias, Walter. De nuevo para ti. Muchísimas gracias, Fernando. Te mando un enorme abrazo desde Argentina. Gracias a todos, amigos que han estado con nosotros, y nos vemos, Dios mediante, el martes entrante. Con todo, ipkin.org. Nos encontramos el martes de vuelta, 8 de la noche, hora argentina, 5 de la tarde, hora de El Salvador. Creo que 6 de la tarde, hora de Colombia, y creo que 6 de la tarde, hora de Dominicana. Pero bueno, fíjense por las dudas, pero nos encontramos y va a ser un placer de vuelta tener a tanta gente que está siguiéndonos permanentemente en estos encuentros que son realmente cada vez mejores. Gracias, bendiciones para todos, cuídense muchísimo. Igualmente para todos. Gracias.